¿Cómo decidir entre dos caminos correctos? Una de las cosas más importantes en la vida es saber tomar decisiones. Todos sabemos que nuestras tomas de decisiones van a decidir el rumbo de nuestra vida. Si tomamos decisiones correctas, nuestra vida va a ser bendecida. Al contrario, si tomamos malas decisiones, vamos a ser maldecidos o vamos a tener una vida no agradable. Entonces, por eso es la importancia de tomar decisiones. Pero ¿qué pasa? Es difícil decidir cuando dos decisiones son correctas, aparentemente. Nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, nosotros no queremos elegir por nuestras emociones, nosotros queremos hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Nosotros queremos saber cuándo es la voz de Dios o cuándo no es la voz de Dios. Queremos saber cuándo nos está hablando la carne o cuándo nos está hablando Dios, no es el Espíritu Santo. Entonces, la respuesta a todas esas preguntas es: la obediencia es el camino a escoger. Diga, la obediencia es el camino. La obediencia es el camino a escoger. Es fácil tomar una decisión cuando algo es bueno y lo otro es malo, o cuando algo es pecado o no. Eso no es tomar una decisión, es escoger o desechar. La Biblia dice en Isaías 7:15 que nosotros desechamos lo malo o escogemos lo bueno. Cuando algo es pecado o cuando algo no es pecado, es fácil tú discernir, eso está bien, eso está mal. Cuando algo está bien o cuando algo no está bien, es fácil discernir, ok, esto no es correcto, esto sí es correcto. Pero cuando encontramos dos caminos, los cuales aparentan los dos ser buenos, entonces la respuesta es: la obediencia es el camino a escoger. Solamente las personas que son sabias pueden tomar este tipo de decisiones. Así que, ¿cuántos son sabios aquí? Hoy vamos a aprender aún más sabiduría del Señor. Dios hablaba por parábola y por eso le tengo aquí 5 ejemplos de decisiones que debemos escoger. Son ejemplos. Número 1, ya terminaste el bachiller. Es tiempo de elegir cuál es la carrera correcta. Tú desde niño soñaste con ser médico, pero tus padres, como contables que son, te aconsejan que escojas contabilidad. ¿Cuál es la carrera correcta? Dígale que está a su lado: la obediencia es el camino. Seguimos. Número 2, otro ejemplo. Ya estás en edad de casarse. ¿Cuándo están en edad de casarse? Aleluya. Pero tiene 2 opciones. La adoradora que conoces desde pequeña y a tu madre le agrada, a tus hermanos le cae muy bien. O la danzarina que el pastor siempre te ha dicho que es la mujer de Dios y que la ve como tu esposa. Dígale al hermano que está a su lado: la obediencia es el camino. Aleluya. Número 3, te han aprobado el préstamo que tanto te esforzaste por tener para comprarte el carro de tus sueños. Aleluya. Pero tu padre o esposa encontraron en internet una pequeña jipeta y te recomiendan comprar esta porque el dinero que tienes ahorrado es suficiente para obtenerla. Dígale, la obediencia es el camino. Aleluya. Tienes que elegir entre pasar tiempo de calidad con tu amigo que tenía 3 años sin ver. Tu mejor amigo tenía 3 años sin verlo. Pero tienes una reunión con la junta de vecinos que el alcalde pronunció que quería hablar con todos los del vecindario, siendo tú parte de la directiva.
de la junta de vecinos, pero tu amigo de infancia te hizo la llamada para visitarte a esa misma hora. ¿Cuál es la respuesta? La obediencia es el camino. Tan difíciles esas preguntas, ¿no, verdad? Y número 5, esta es fuerte. Tu jefe quiere que instales un aire acondicionado en un trabajo atrasado. Pero te llama un viejo cliente que quiere que instales un aire ese mismo día en su casa. Y él te pagará el doble por ponerlo a la misma hora que el trabajo que el jefe te dijo. Dígale, la obediencia es el camino. Aleluya. La obediencia no es una emoción. La obediencia no es una emoción. Para tomar una decisión sabia no debemos escoger el camino de la emoción. Nuestras emociones nos pueden engañar. Lo voy a repetir. Para tomar una decisión sabia no podemos escoger el camino de la emoción. Nuestras emociones nos pueden engañar. La Biblia dice en Jeremías 17:9, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Por eso las decisiones en un cristiano no se deben tomar con el corazón como los toman las personas del mundo. En el mundo las personas escogen porque en su corazón sienten hacerlo. Pero el cristiano no debe escoger por emoción, debe escoger por obediencia. Amén. Aleluya. Ahora la pregunta es, ¿a quiénes nosotros debemos obedecer? La Biblia expone 5 personas las cuales nosotros debemos obedecer aquí en la tierra. También, 4 autoridades aquí en la tierra y una en los cielos. Y la primera de ellas es Dios. En Hechos 4:19 dice, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces a Dios hay que obedecerlo antes que a los hombres. ¿Pero qué es obedecer a Dios? Obedecer a Dios es obedecer su palabra. Lo que está escrito en la palabra de Dios debe de ser nuestra guía en la toma de decisiones. Si la decisión que vamos a tomar no está de acuerdo a lo que dice la palabra del Señor, entonces no es una decisión correcta. Número 2, ¿a quién debemos obedecer? Debemos obedecer a las autoridades. Tito 3:1 dice, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. ¿Quiénes son las autoridades? Son las autoridades que Dios puso aquí en la tierra por Dios. Toda autoridad debe de ser obedecida. Número 3, dice la Biblia que debemos obedecer a los pastores. En Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. Entonces tenemos que obedecer a la voz de nuestros pastores. Los hijos deben obedecer a sus padres. Dice en Efesios 6:1, hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Todo aquel que es hijo debe obedecer a su padre. Número 5 dice, los empleados deben obedecer a sus patrones o a sus jefes. En Efesios 6:5 dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales, con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo. Es increíble que el Señor
dice que tenemos que obedecer a nuestro jefe y no dice si el jefe es bueno, no dice si el jefe es malo, simplemente dice, obedece a tu jefe con temblor y temblor. Como si fuera a Cristo que estás obedeciendo. Entonces, en todas estas preguntas que hicimos al principio, el camino correcto a elegir es la obediencia. A la persona que ya terminó el bachiller y que está entre ser médico o ser contable, es recomendable que escoja la contabilidad. ¿Ustedes saben por qué? Porque su padre le está diciendo, estudia eso. ¿Qué pasa? Tú dices, no, los padres no deben de exigir a sus hijos en las materias que deben escoger. Yo te digo, si obedeces a tu padre, al final te vas a salir bien. Si a ti no te gusta la contabilidad o no te gusta la carrera que tu padre dice que escoja, escógela, termina y después haz la que te guste, pero obedece a tus padres. Porque la obediencia siempre va a traer resultados positivos a tu vida. A esa persona que se quería casar y tiene esas dos opciones, lo mejor recomendable es escuchar la voz que le habla a su pastor. Si verdaderamente es tu pastor, si no es tu pastor, no les oigas. Pero si tú verdaderamente estás convencido de que tu pastor es tu padre espiritual, escucha la voz de tu pastor, analízala, porque Dios habla a través de sus hombres de Dios aquí en la tierra. Esa persona que le aprobaron el préstamo y encontraron otro vehículo más económico, pero que le da su dinero, la Biblia dice, no le debáis nada a nadie. El Señor siempre escoge pagar al cash que la deuda siempre. Lo que pasa es que nosotros vivimos en un mundo en el cual vivir endeudado es siempre lo mejor. Y la mayoría de personas viven endeudados con los bancos, con tarjetas de créditos que no pueden pagar, con préstamos que se le hacen difícil pagar. Pero el Señor desde el principio dijo, no le debáis nada a nadie. No es que coger prestado está mal, pero el Señor siempre nos manda a escoger primero pagar al cash que tomar un préstamo. A esa persona que tuvo que pasar tiempo de calidad con su amigo, pero el síndico anunció esa reunión, nosotros dice que debemos obedecer a nuestras autoridades. ¿Qué significa? Que aunque tu amigo de infancia tiene mucho sin verlo, tú por obediencia a la autoridad debes de estar en esa reunión. ¿Por qué? Porque va a haber otro tiempo para hablar con tu amigo, pero la obediencia a las autoridades no es siempre. Y cuando Dios te manda la oportunidad de obedecer a las autoridades, tienes que cumplir eso, porque Dios te va a bendecir de ese modo. Y las personas que tienen ese jefe que le mandó a hacer ese trabajo de instalar el aire acondicionado en su lugar, a la misma hora llegó el mejor cliente, el cual quería que le instalaran lo mismo y le van a pagar el doble. Ese pago el doble no te va a ser de bendición, pero la obediencia te va a bendecir aún mayor. Y aunque quizás tu jefe no es bueno, mejor obedece a tu jefe. Aunque te quedes caliente con tu cliente, pero en el Señor, aunque parezca que estamos perdiendo, para el Señor obedecer es ganancia. Obedecer es mejor. Aleluya. Ejemplos de obediencia. Muchas veces la obediencia aparenta ser que te va a llevar a un lugar peor o te va a poner en una situación más difícil. Muchas veces la obediencia va a ser un camino en el cual tú vas a creer que es malo porque te va a llevar a algo negativo aparentemente. José, por obediencia, lo llevaron a una cisterna y lo vendieron como esclavo. Daniel, por obediencia, llegó al foso de los leones. David, por obediencia, andó en las calles como vagabundo, siendo ungido del rey. Jacob, por obediencia a Labán, que lo engañaba siempre,
tuvo que trabajar 14 años para casarse con la mujer que él verdaderamente amaba, que era Raquel. Pero, aunque el principio de la obediencia puede traer tristeza, humillación o proceso, al final, al igual que los hombres y mujeres que en la Biblia escogieron su camino, veremos sus frutos. Aunque el principio, la obediencia, te puede llevar por humillación, tristeza o proceso, al final, así como los hombres y mujeres que en la Biblia escogieron su camino, veremos sus resultados y sus frutos. El mismo José que lo llevaron a la cisterna por su obediencia, al final fue el salvador de su pueblo. El mismo Daniel que lo llevaron al foso de los leones, al final fue exaltado por Dios y fue uno de los hombres más grandes de Israel y de la nación donde estaba. David, por obediencia, aunque anduvo en las calles, al final fue el rey más importante que tuvo Israel. Jacob se convirtió en el padre de Israel y en la promesa que Dios le dio a Abraham. Entonces, estos hombres, aunque obedecieron y su rumbo y su proceso fue difícil, al final vieron sus resultados. Porque obedecer siempre será mejor. El camino correcto siempre será la obediencia. El Espíritu Santo siempre recompensa a las personas obedientes. Él no necesariamente recompensa a las personas buenas, a las personas brillantes, a las personas ricas, a las personas inteligentes. Delante de Dios eso no es válido. Delante de Dios eso no es un título. Aunque tú seas inteligente, aunque tú seas brillante, aunque tú seas una persona de éxito, aunque tú seas muy inteligente, eso no, delante de Dios no te va a traer beneficios de Él. Lo que a Dios le interesa es tu obediencia. La obediencia siempre va a estar por encima de todo las cosas que tú puedes hacer por tus fuerzas. Aleluya. Por tal razón, el sacrificio no es el camino a escoger. Va a haber caminos en los cuales tú vas a tener que sacrificarte para obedecer. Pero también va a haber caminos en los cuales tú no tendrás que sacrificarte para obedecer. Entonces, ¿cuál es el camino que tienes que escoger? La obediencia. Puede ser que para obedecer tengas que hacer un gran sacrificio, pero también puedes desobedecer haciendo un gran sacrificio. O puede también ser que tengas que obedecer sin ningún tipo de sacrificio, pero también puede ser que desobedezcas sin ningún tipo de sacrificios. ¿Qué significa? Que el sacrificio no es el camino correcto. Hay cristianos que se sacrifican y tratan de hacer, cuando sienten que se sacrifican, dicen, ahora yo estoy haciendo la voluntad de Dios. Pero el sacrificio no es el camino correcto. Por eso en Samuel Dios dice, se complace tanto Él en los holocaustos y víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. No escojas los sacrificios. Vivimos en un mundo muy religioso que los cristianos se quieren sacrificar. Y puede ser que hay un momento que te tienen que sacrificar, pero el sacrificio no es el camino correcto. Escoge siempre el camino de la obediencia. Aleluya. Prioridades de la obediencia. Quiero que preste atención, ya voy a concluir con esto. Prioridades de la obediencia. Yo estaba orando, pidiéndole al Señor, hablando con mi padre, para elegir cuáles son las prioridades en la obediencia según la luz de la palabra de Dios. Y el Señor nos reveló esto. En primer lugar, como está claro, a Dios es el primero que debemos obedecer, siempre. ¿Basado en qué? En la palabra escrita de Él. ¿Qué significa eso? Que si tú tienes un sueño donde Dios te está hablando que hagas algo, pero no estás sujeto a la palabra, no debes obedecer esa voz.
¿Qué significa eso? Que si un profeta te dice, Dios te dice que hagas esto y esto, pero no está basado en la palabra de Dios, entonces no es el camino correcto. Entonces, cuando hablamos que Dios es el primero que debemos obedecer, es la palabra de Dios que debemos obedecer, porque esa es la voluntad perfecta de Dios. En ese renglón también están las esposas deben obedecer a sus maridos. ¿Y por qué lo pusimos ahí? Está entre paréntesis las esposas, porque delante del Señor, aunque tengas un marido que no es cristiano y te mandas a hacer quizás cosas y te dice vámonos de esta iglesia, quiero que hagas esto, aparente ser no de Dios, pero el Señor nos manda que obedezcamos a nuestros maridos. No puedes, claro, desobedecer a Dios obedeciendo a tu marido, pero si no estás desobedeciendo a Dios, mejor obedece a tu marido, porque así tú lo puedes ganar para Cristo. En segundo lugar, están los pastores como padres espirituales. Y en tercer lugar, los padres terrenales o tutores. Saben, esto fue muy difícil para mí discernir a quién poner primero. Si poner a los padres o poner a los pastores. Pero el Señor nos reveló que los pastores están por encima de nuestros padres terrenales. La Biblia dice que nuestros padres nos criaron por poco tiempo, como a ellos les parecía, pero que Dios en los cielos siempre es el que nos ha sustentado. Entonces los pastores están por encima de la voz de sus padres terrenales, pero las personas tienen en poco la voz de su pastor y por eso muchas veces les va mal. O aún peor, hay personas que no tienen pastor. Y una persona que no tiene pastor es uno como una oveja que anda perdida, sin pastor. Eres oveja, pero no tienes pastor. Entonces, ¿quién te va a limpiar? Las ovejas no pueden cortarse el pelo ellas solas. Las ovejas no se pueden bañar por ellas mismas. Necesitan de un pastor. Por eso Dios puso pastores terrenales, para que seamos de bendición a nosotros como ovejas. Pero tiene que estar claro que tus pastores son tus padres espirituales. Si no, en vano te va a servir. En tercer lugar, los padres los padres terrenales o tutores. En cuarto lugar, las autoridades. Eso significa las leyes, los presidentes, los síndicos. Y en último lugar, nuestros jefes terrenales. Este es el renglón de obediencia. Si de repente tu jefe te dijo, haz esto, pero tu pastor te convoca a algo, aunque hay un choque, ponte de acuerdo mejor con tu pastor, pero no trates de contradecir a tu pastor. Siempre busca la armonía para estar siempre en obediencia. Hay personas muy rebeldes y siempre toman decisiones a la ligera. No, yo voy a hacer esto porque yo creo que esto es lo correcto. Pero lo correcto puede ser que no sea de bendición para tu vida. Digo lo correcto porque aparenta ser correcto, pero no lo es. En Hebreos 5:7 dice, Jesús fue oída su súplica y ruego por su temor reverente cuando iba a morir. Jesús obedeció hasta tal punto que obedeció hasta la muerte. Pero Jesús estaba pidiendo no morir en la cruz. Jesús le estaba diciendo al Padre, Señor, no me dejes morir. Él sabiendo que el Padre le dijo, te vas a morir. Y Jesús le dijo, ok, mátame, pero no me mate por la cruz. Quizás Jesús, cuando era joven, vio personas como lo crucificaban y vio cómo sufrían. Y cada vez que él pensaba en eso, le dolía en su cuerpo. Decía, Señor, no me mates por la cruz. Señor, trátame otra muerte. Yo estoy dispuesto a morir. Esa era la oración que estaba haciendo Jesús al final. Pero no tomes de mí esta copa, Señor. Pero ¿qué pasa? Dice que aunque era hijo, para aprender obediencia, tuvo que padecer por lo que padeció.
Jesús aprendió la obediencia por lo que padeció. Y aunque él estaba pidiendo que el Señor le quitara esa copa y que le pusiera un camino más fácil, al final dijo, Señor, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Esa es la actitud de un verdadero hijo de Dios. Señor, que al final se haga tu voluntad y no la mía. Por eso, iglesia, yo te digo, aunque tengas que sufrir como sufrió Cristo, como sufrió José, como sufrió Jacob, como sufrieron tantos hombres de Dios, te digo que escojas la obediencia, porque al final vas a ver los resultados. Al final vas a ver sus frutos. Al final vas a ser bendecido a través de la obediencia. Dios honra la obediencia antes que los sacrificios. Dios honra la obediencia antes que los holocaustos. La obediencia nunca te va a dejar en vergüenza. La obediencia nunca te va a dejar solo. La obediencia es fe y sin fe es imposible agradar a Dios. Aleluya, dale ese fuerte aplauso al Señor. Así que, iglesia, hoy Dios nos manda a que escojamos el camino de la obediencia. Es un camino que pocas personas han tomado, pero los que lo toman al final ven sus resultados. Este mensaje el Señor nos lo dio en un momento que estaba orando y mi padre espiritual me dio una orden o una sugerencia. Me dijo, haz esto. Pero él me estaba dando una sugerencia en un tema donde yo soy el fuerte en eso. Él me estaba hablando de algo que yo soy el que sé, él no sabe. Y él me está diciendo algo así. Entonces yo me puse a orar, Señor, mira, mi padre me está diciendo que haga esto, pero tú sabes muy bien que no es así, que es de esa manera. Y entonces ahí fue que el Señor me dijo, la obediencia es el camino. La obediencia es el camino. Entonces, aunque nosotros seamos los mata-mata, lo que más sabemos, al final la obediencia es el que te va a bendecir, no eres tú. Porque no es con nuestras fuerzas. No es con nuestras fuerzas. Esta palabra es de gran bendición. Y yo sé que el Señor va a cambiar tu vida a través de ella. Medítala y guárdala, porque Dios te va a bendecir. Así que no sé la situación que está pasando, no sé qué decisión tienes que tomar en este momento. No sé qué mañana Dios te va a poner, pero escoge siempre el camino de la obediencia. No sé si estás por escoger divorciarte, escoge el camino de la obediencia. No sé si estás por escoger el de irte de la iglesia porque no soporta más. No sé qué estás a escoger porque quieres maldecir a tu jefe. No sé qué estás por escoger porque quieres hacer una obra, pero otra cosa te dice lo contrario. Escoge el camino de la obediencia. Escoges el camino de la obediencia porque ese camino es el que te va a bendecir. No te emociones. No te emociones. No te dejes engañar por tu corazón. No te dejes engañar. La voz de Dios nunca te engañará.